Escuela Bíblica a la luz de la palabra. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. El libro de Eclesiastés, sabiduría antigua para una vida moderna, por Lowell Bruckner. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. ¿Y qué tesoros están en estos libros? Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en una sección de la Biblia que se llama los libros de sabiduría. Empieza con Job y termina con Cantares. ¿Qué tesoros? ¿Qué tesoros? Volvernos a la palabra que decíamos la vez pasada nos lleva a lo que existía antes del principio de la creación. Tenemos libros y pensamientos que existían antes de la creación. Al fijarnos en su ley, aprendemos de la esencia y el carácter de Dios. Tenemos la palabra de los profetas, mayores y menores, que nos hace ver cómo Dios da de antemano las profecías y después las cumple. Nos hace confiar en Él para el futuro. Bueno, sobre todo tenemos los evangelios para darnos esperanza en Cristo y las enseñanzas de los apóstoles para mostrarnos cómo andar como cristianos delante del Señor. Tenemos el libro de Apocalipsis, que nos lleva a los últimos tiempos y nos muestra el milenio, seguido por el estado eterno del nuevo cielo y la nueva tierra. En esta mañana desperté con un himno en inglés en mis pensamientos, que dice: no importa dónde nos conduce el camino de Jesús, es mucho mejor seguirlo que intentar de alimentar los anhelos de nuestra alma inmortal con los placeres pasajeros del mundo. Lo voy a repetir porque hay cosas de qué pensar en este himno que intento de traducir en español. Otra vez, no importa dónde nos conduce el camino de Jesús, es mucho mejor seguirlo que intentar de alimentar los anhelos de nuestra alma inmortal con los placeres pasajeros del mundo. El himno sigue hablando que nos ha hecho para su gloria y el gozo suyo nunca terminará.
la primera meditación para esta mañana es que aunque la Biblia nos da entendimiento, hemos hablado ya de esto, que no podemos hallar en el mundo. Eclesiastés nos enseña que todavía somos muy limitados en nuestro entendimiento. Y hay una razón porque Dios limita nuestro entendimiento. Es para que vivamos una vida de fe, confiando en Él. Aquí, mientras que estemos bajo el sol, vivimos una vida de fe. La vida cristiana es la vida de fe, confiando en el Señor por lo que no sabemos nosotros, y son muchas cosas en que estamos muy limitados. Bueno, sin embargo, hay mucho que desconocemos todavía. Cosas que Dios no ha dejado al alcance de nuestro entendimiento. Es en esta área donde la única respuesta es confiar en nuestro Señor. La sabiduría nos enseña a no mirar a cualquier otro lugar para buscar respuestas. De forma especial, tenemos que evitar todas las trampas sobrenaturales de Satanás. Lo que Dios esconde, ¿quién lo podrá descubrir? Eclesiastés 8:7, mira lo que dice. El predicador en 12 capítulos nos intenta de enseñar y impresionar con esta verdad que hemos enfatizado desde un principio, que el que debe saberlo, el rey Salomón, nos dice que en este ambiente debajo del sol, toda es vanidad. Y nosotros estamos enfatizándolo. Es una gran verdad. Es una verdad que todo el mundo tiene que llegar a entender si va a ser salvo, porque mientras que esté confiando en este mundo, viviendo para este mundo, no tiene esperanza de la vida más allá del sol. Así que tenemos que, juntamente con el rey Salomón, intentar de hablar esta verdad al mundo entero hoy en día, a las gentes que nos quieren escuchar, que bajo el sol toda es vanidad. Seguimos con el estudio. Este es un estudio que nos prepara para recibir el Evangelio de la vida más allá del sol. Y esperamos que nuestros pies sean benditos como en la canción que escuchamos hace un rato. Mucho que desconocemos. Versículo 7, si nadie sabe qué sucederá, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? Si nadie sabe qué sucederá, hay cosas, que ignoramos, que no sabemos. Y este es el primer pensamiento para nuestra meditación hoy en día. Es bueno empezar el día en la mañana todavía, como estamos meditando en lo que nos enseña la palabra. El Padre envió a su Hijo para redimirnos y darnos vida nueva, y envió su Espíritu para estar con nosotros. Y el Espíritu es de poder y verdad. Y aunque nos ha dado tantas ventajas, el poder de la vida y la muerte todavía permanece en sus manos. Y nosotros no tenemos nada que decir o hacer para cambiar su voluntad soberana. De la misma manera que no hemos tenido control sobre el día de nuestro nacimiento, ¿verdad?
No hemos elegido el día en que nacemos. Tampoco tenemos poder sobre el día de nuestra muerte. Vea el versículo 8. Estamos en Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento. Estoy leyendo, debo decir, desde la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas. Ni potestad, dice, sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, dice aquí. Una cosa un poco extraño, pero vamos a verlo. Ni la impiedad salvará a los que la practican. Bien. Yo creo que la Biblia de las Américas tiene la mejor traducción de esta parte del versículo 8. No se da licencia en tiempo de guerra. Al menos todas las versiones que tengo en inglés están de acuerdo con esta versión. Como Salomón está hablando en términos militares, permítame intentar explicar esta porción de esta forma, de una forma militar. Salomón quiere decir que igual que no hay permiso o licencia para salir del ejército en tiempo de guerra, no hay manera tampoco de conseguir permiso para evitar a la muerte. La muerte reclama al 100% de los seres humanos. No hay excepciones. A las personas que recurren a maneras ilegales al entrar en una crisis, el versículo dice que la impiedad no les salvará. En este asunto falla el dinero para los que confían en el dinero. En Proverbios 11:4, si quiere apuntar unos versículos que relacionan con lo que estamos estudiando, Proverbios 11:4 dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Quisiera añadir, ya que estamos en ese tema, que el amor al dinero no solamente incluye al tacaño, sino el amador de la seguridad. El dinero da cierta seguridad, y el que ama la seguridad, ama el dinero. No solamente el que ama el dinero, sino el que ama la seguridad. Porque él confía en el dinero para protegerse de la calamidad y la vejez, por ejemplo. Y esta confianza también. Esta confianza en el dinero para la seguridad de su vida está incluido en la raíz de todos los males. Primero de Timoteo 6:10. Apúntalo también. Salomón ha observado este camino de la vida bajo el sol y argumento desde esta perspectiva. Él ve también tanto la imperfección de las autoridades humanas como la imperfección del que se somete a ellas. No tenemos ninguna garantía de que el sufrimiento será aliviado. Estábamos hablando de esto hace un rato. Hemos oído de puertas abiertas y la gente que están sufriendo y nosotros que no estamos sufriendo de este modo, no tenemos garantías. No tenemos ninguna garantía de que el sufrimiento será aliviado, ni de que la decisión de un juez pueda resolver el problema. Leeremos Eclesiastés 8:9. Todo esto he visto, dice Salomón, y he puesto mi corazón en toda obra que se hace bajo el sol,
cuando el hombre domina a otro hombre para su mal, como hacen las autoridades. Bueno, vamos a seguir leyendo ahora en versículo 10. Estoy siguiendo con la versión, la Biblia de las Américas. Dice Salomón, y también he visto a los impíos ser sepultados. Los que, fíjate, los que entraban y salían del lugar santo. No hay garantía para el cristiano de no morir. Será sepultado a menos que venga Cristo antes. Y que fueran pronto, fíjate, otra cosa, olvidados en la ciudad en que así habían actuado. También esto es vanidad bajo el sol. Como la sentencia contra una mala obra, esto es importante, escucha, como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. De inmediato, no, tarda la sentencia. Por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Lo vamos a comentar en un poco. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Bueno, aquí hay una garantía, aún en el libro de Eclesiastés. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Solamente por eso. Bueno, vamos a comentar sobre estos 1, 2, 3, 4 versículos. Mucho tiempo antes de que existieran los fariseos, ha habido hipócritas religiosos. Puedes encontrar su historia en el principio, con Caín, que ofreció a Dios lo que había crecido en su jardín. ¿Se acuerda? Dios lo rechazó, no lo aceptó. Aunque siempre ha habido hipócritas, no es correcto concluir que todos son insinceros. Hay algunos muy sinceros. Hay muchos que están engañados hasta tal punto que caminan sinceramente por la vereda de la religión, esperando que ésta les dirija al destino correcto. Entran y salen del lugar santo, dice aquí el rey. Entran y caminan entre los justos. Si son sinceros o no, no lo sé. Pero todos son malos ante Dios, aunque su posición entre los hombres pueda ser elogiada. Pueden llevar a cabo metas humanitarias muy honorables. La historia de la iglesia nos enseña bien acerca de esta vanidad. La autojusticia es el paradigma de la vanidad. Lo repito, autojusticia, religión, obras para poder ser salvo. La autojusticia es el paradigma de la vanidad. No hay cosa más vana que confiar en su propia justicia. Y Salomón está hablando de esto. Dice que los he visto. Le he visto el día de su muerte y fueron sepultados como todos los que entraban y salían del lugar santo. Religiosos. Es peligroso ser religioso. Ves cómo Cristo enseñó sobre este asunto, ¿verdad? Decía a los fariseos,
las rameras y los cobradores de impuestos entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Bueno, peligroso es la religión. Ser sinceramente entregado a hacer buenas obras para salvarse. Pablo era uno de ellos, y él dijo que yo era el primero entre los pecadores. El versículo 11 nos presenta una profunda problema filosófica. Vamos a verlo de nuevo. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el malo. ¿Qué tiene que ver eso con cuando se ejecuta la sentencia? El problema es que el juicio no se ejecuta inmediatamente. Si al instante de comer un mal acto cayera el juicio, sería fácil ver que no vale la pena meterse en ello. Al tratar con niños muy pequeños, los padres deben disciplinarles al instante de haber hecho algo malo, para que su pequeña mente pueda entender la causa de su castigo. Pero esto no ocurre así durante el transcurso de la vida. La realidad es que los años pasan antes de que las consecuencias de sus hechos caigan sobre el pecador. Al no sentir el dolor inmediatamente, continúan con sus prácticas malignas. Por eso, la Biblia nos advierte fuertemente, Números 32, 23. Estamos con textos paralelos, ¿verdad?, con lo que estamos estudiando. Números 32, 23 dice, habréis pecado ante el Señor y tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Quizás no inmediatamente, quizás espera años, pero los resultados del pecado nos alcanzan. Te lo aseguro, amigo mío. Si sé que hay un Dios en el cielo, estoy seguro de que será descubierto nuestros pecados. No los vamos a poder esconder. Algunos no sabrán hasta que las llamas del infierno atormenten sus almas. Es muy seria la cosa. Dios, en su sabiduría, ha designado que debe ser así. Como parte del ser humano, nos ha dado una conciencia. Y es para el bienestar de la persona ser obediente a ella. Por esta razón, también necesitamos la predicación. Salomón declara que aunque las consecuencias del pecado no son tan fáciles de discernir, y el que practique el pecado habitualmente vive muchos años, de todos modos vale la pena temer a Dios. Este conocimiento está plantado profundamente en el corazón del que conoce a Dios. El sabio no es enseñado a temer las consecuencias, no es eso. Repito, el sabio no es enseñado a temer las consecuencias, sino a temer a Dios mismo. Esta es la razón de por qué las ruedas de la justicia giran lentamente. Para que tememos a Dios a pesar de que todo nos va bien. Tener esta reverencia, este respeto delante de Dios, que Él nos ve en toda circunstancia. Y Él nos va a juzgar. Estoy hablando de los que viven bajo
el sol. Hablando hipotéticamente, aunque no hubiera castigo por el pecado, los justos, escucha, los justos, es decir, los que temen a Dios, porque son los justos, no practicarían el pecado, a pesar de que no haya resultados, consecuencias por el pecado. El justo no, de todos modos, no hará el pecado, no practicará el pecado. Salomón declara sencillamente esta verdad. Temen a Dios, ellos temen a Dios porque temen a Dios. Así un rato estuve hablando con Rodolfo de eso, de que sabemos porque sabemos. Y aquí es una verdad semejante. Temamos a Dios porque temamos a Dios. No tenemos que tener una razón, porque Dios es Dios, por eso le tenemos temor. Y el temor es una cosa muy saludable para nuestra vida. No es un mal. Temer a Dios, tenerle reverencia, no por las consecuencias, pero lo asombroso que es Él. Vemos en los evangelios, Marcos especialmente, habla de cómo la gente quedaba asombrado. Cuando Cristo obró un milagro, la gente quedaron asombrado. De eso estoy hablando. Este es el temor de Dios. Asombrarnos por su persona, por su grandeza, por lo que es Él. Y nosotros tan pequeños que somos, sin poder ni comparar la diferencia. La historia de los que temen a Dios siempre termina satisfactoriamente. No así. La historia de los malignos, que nunca han caminado en la sabiduría por el temor de Dios. Por eso, aunque se prolongue su vida terrenal, se encontrarán con la justicia después de morir. Lo que han experimentado en esta vida es como una sombra engañosa. Nunca han conocido la verdadera realidad y propósito de la vida. Guarda siempre en tus pensamientos el ambiente del mensaje de este libro, la vida bajo el sol. El sol no revela el destino final del alma. Por eso no puedes confiar en tus ojos ni en tus oídos. Esto es lo que Salomón sabe y predica. Tienes que confiar en la palabra de Dios y temer. Leeremos versículo 13. Pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. Ahora seguimos en la segunda parte del capítulo 8. Dice en versículo 14, hay una vanidad que se hace sobre la tierra. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos. Escucha eso. Y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. Les va bien. Y Salomón dice, por eso esta vida debajo del sol es vanidad. Digo que también esto es vanidad. Por tanto, yo alevé el placer, dice él, porque no hay nada bueno para el hombre bajo el sol, sino comer, beber y divertirse. Esto te dirá cualquier persona del mundo. No hay cosa más que comer, beber y divertirse, y así vive. Así vive su vida. Y esto le acompañará en sus afanes en los días
de su vida que Dios le haya dado bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a ver la tarea que ha sido hecha sobre la tierra, y luego en paréntesis, aunque uno no durmiera ni de día ni de noche, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá, y aunque el sabio diga que la conoce, no es cierto, no puede descubrirla. Vamos a comentar sobre estos 4 versículos. Cuando el barco de Pablo fue destruido en la isla de Malta, ¿se acuerdan? Él estuvo juntando leña para el fuego, con el fin de calentar a los viajeros. Entonces una víbora se prendió en su mano, y lo que vamos a observar aquí es la opinión de los nativos de esa isla. Hechos 28:4, si lo quieres seguir en tu Biblia. Dice que los habitantes, al ver al animal colgando de su mano, decían entre sí, sin duda, muy seguros, sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le ha concedido vivir. Una opinión fuerte. Eso es lo que estamos observando aquí. La opinión que hay alrededor de nosotros también. Muy seguros están las gentes. Este es un malhechor. Esta fue la conclusión supersticiosa de gente que juzga según la evidencia no concluyente que ve bajo el sol. Al observar que no sufrió daño, cambiaron de opinión. Ahora, ¿qué están diciendo? Cambiaron de parecer y decían que era un dios. Tampoco era cierto. Tampoco era cierto. Salomón aprendió que en la sabiduría de Dios, esta manera de discernir también es vanidad. Vemos, en este caso, es una buena ilustración de ni por pensarlo de una forma, según veían ellos, veían al principio que le cogió una víbora. Enseguida ven que no muere. Cambian de opinión según lo que ven en el asunto. Dice Salomón, esta es vanidad. Esta no es la manera de juzgar las cosas. Él lo dijo antes, pero lo repite para enfatizarlo, porque la repetición es un gran maestro. ¿Quieres ver esto un poco? La necesidad de repetir. Vamos a ver, en 2 de Pedro, ya que lo hemos dicho, vamos a ver cómo la Biblia enseña sobre la necesidad de repetir, ¿verdad? Y muchas veces hasta enfadamos, ¿verdad? Con la persona que nos repite cosas. ¿Y qué le decimos? Ya lo sé, ya lo sé. No me le tienes que decir. Sí, te tiene que decirlo. Por lo que dice la palabra de Dios. 1 de Pedro 1:12. Dice, por tanto siempre estaré listo para recordaros estas cosas. Aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. También yo procuraré con diligencia que en todo tiempo, después de mi partida, podáis recordar estas cosas, el poder y la ayuda de la memoria. ¡Qué gran bendición es! Capítulo 3 del mismo
Segunda de Pedro, versículo 1. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Judas, capítulo 1. Es el único capítulo que hay, ¿verdad? Versículo 5. Ahora quiero recordaros, ¿ves la palabra? Recordar. Aunque ya definitivamente lo sepáis todo. Así que no vamos a contestar, ya lo sé. Todos estos cristianos sabían lo que los apóstoles les estaban diciendo, pero es necesario la repetición. Lo sepáis todo que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Ya lo sabía. Pero bueno, recordatorio. Esta es la obra del predicador. Esta es la obra de Salomón también. Bajo el sol, cosas malas suceden a los justos y cosas buenas pasan a los malos, como hemos leído en versículo 14. Es una vanidad, dice. Hay justos a quienes les sucede conforme a las obras de los impíos, y hay impíos a quienes les sucede conforme a las obras de los justos. No será así después de la muerte, ¿eh? No será así en la eternidad, pero aquí bajo el sol vemos estas injusticias, estas vanidades. Él lo dijo antes, ¿verdad? Pero lo está repitiendo. Muchas veces esta vida no recompensa a los justos, ni tampoco los malos reciben su merecido. ¡Ay, cuánto lo vemos en el mundo! Solamente viendo las noticias, las cosas malas que pasan a gente buena y cosas buenas que pasan a los malos. Evitan el castigo. Necesitamos ver que no hay una evidencia concluyente para juzgar bajo el sol. Se va a morir el hombre porque le picó una víbora, no muere. Al quitar la víbora y sigue viviendo, es un Dios. Tiene que ser un Dios. Ni uno ni la cosa era correcto. Juzgar según los ojos no vale. Jesús enseñó en Juan 7:24, otro versículo paralelo. No juzguéis por la apariencia. Bajo el sol. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Y este juicio justo, ¿de dónde viene? No de debajo del sol. Viene de lo alto, del cielo, de la Biblia, de las cosas eternas. Isaías dijo sobre el Mesías venidero. Isaías 11:3, otro versículo. Apúntelo si quieres estudiar esto más. No juzgará el Cristo, el Mesías, no juzgará por lo que ven sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Vamos a ver brevemente los comentarios de Matthew Henry, un gran comentarista, sobre este versículo que estamos estudiando, que era 14, ¿verdad? De capítulo 8. Salomón observa a hombres malos a quienes les pasaba según las obras de los justos, que prosperaban tan extraordinariamente como si fueran recompensados por algún hecho noble. Es decir, recompensados por sí mismos, por Dios y por los hombres. Observamos a los justos preocupados y perplejos en sus propias mentes. Los malignos despreocupados, sin miedo y seguros. Los justos desafiados y afligidos,
por la providencia divina, los malignos prósperos, exitosos, bajo una sonrisa, los justos censurados, reprochados y desprestigiados por los poderes del mundo, los malos aplaudidos y preferidos. Quisiera él que nos cuidemos de no acusar a Dios con la iniquidad, sino acusar al mundo por su vanidad. El mundo es vano y injusto. Allí debemos echar la culpa al hombre que ha caído en pecado, rebelando contra Dios. Es injusto. Y bueno, el cristiano pasa por pruebas, como hemos oído en la parte anterior de este programa, y los malos le están persiguiendo. Ellos viviendo bien, sin preocupaciones. El cristiano viviendo bajo el temor de que mañana le quita la vida. Así es en algunos países ahora. Una injusticia tremenda que es la vanidad de este mundo. Por eso, el cristiano debe saberlo y tenerlo seguro que no debemos vivir para este mundo. Debemos vivir confiando en Dios, poniendo los ojos puestos en el galardón que vale la pena, que está reservado por nosotros en el cielo. Según el versículo 15, también tenemos que enfatizar la situación bajo el sol. El predicador está penetrando con su espada de dos filos, ¿verdad?, a las almas conscientes de los habitantes terrenales. Y la tuerce, la espada, para que sienta la profunda impresión de su declaración de que todo es vanidad. Salomón sugiere que la única cosa que la vida tiene que ofrecernos es el gozo legítimo de una fiesta alegre, por ejemplo. Esto le aliviará un poco de la maldición del hombre caído que él ha heredado de Adán. Es todo lo que tiene. Génesis 3, 17 hasta 19. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al hombre le es permitido divertirse con los placeres, placeres legítimos, que Dios le ha dado durante su tiempo en la tierra. Pero a menos que experimente las bendiciones de lo alto, este es lo máximo que esta vida presente le puede ofrecer. En su búsqueda, 24 horas al día, 7 días de la semana, para obtener la sabiduría con la cual poder entender la vida en la tierra, Salomón concluye que no hay nada que entender, que todo es vanidad. Lo ha intentado, pero fracasó. Y no hay persona que pueda contradecirle, argumentando haber tenido mejores resultados. La palabra de Dios asegura, no puede descubrirla. Versículos 16 y 17. No hay nada que uno puede aprender de la vanidad. Siendo así, Salomón solo tiene un mensaje. Todo es vanidad. La única cosa de valor que está ocurriendo en este mundo en el día de hoy es la que Dios está llevando a cabo.
Y Él ha declarado, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, porque como los cielos son los más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que el cristiano vive una vida de fe, confiando en el Señor. Y toda la Biblia tiene este propósito, darnos fe en nuestro Creador y Salvador. No es un libro que nos enseña entendimiento para nuestro intelecto. Es un libro que nos da fe. Como muchas veces digo, la Biblia no es una explicación, es una declaración dada por un Dios en quien debemos nosotros confiar. Con este pensamiento terminamos por lo pronto el estudio y seguiremos después con el capítulo 8 todavía. Y entonces seguramente entraremos en capítulo 9 en el siguiente programa.